Muy buenas tardes y bienvenidos a Onda Algeciras Televisión, miércoles de Patrimonio, miércoles que tenemos una cita para seguir conociendo pues nuestro entorno, nuestra historia. Y hoy nos vamos a centrar pues en una maravilla que muchas personas parecen que es del paisaje, pero vamos a conocer el motivo y el porqué y cómo se origina y cómo se forma. Para ello pues nos va a introducir un poquito en esta entrevista el amigo Carlos Collante para amenizar también y como miembro de AEPA 2015 que nos cuente un poquito en qué va a consistir la temática de este miércoles. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a tu casa. Gracias, muchas gracias. AEPA, en su afán constante de preservar y de divulgar el patrimonio, pues de nuevo estamos aquí para no solamente hablar del patrimonio histórico, cultural, sino también de nuestro patrimonio natural. Tenemos la suerte de estar a las puertas de dos parques naturales únicos, como son los Arcos Locales y el Parque Natural del Estecho. Después tenemos otros entornos naturales, como las marismas de Espalmones, o el Pícaro, o el Guadiaro, en el campo de Gibraltar, que son una auténtica maravilla. Y para esto, hoy vamos a hablar de la geología de nuestra zona, de un tema apasionante, por lo menos a gran parte de mis conocidos les apasiona, que son los flysch del campo de Gibraltar. Y para eso, bueno, pues hemos contado con la colaboración de un geólogo, Paco Torres Abril. Él es de Granada, pero se asentó en Algeciras hace muchos años. Actualmente trabaja para la Agencia de Medio Ambiente y también con la Universidad de Cádiz en aspectos de geoarqueología. Ha escrito muchísimos artículos en la revista Almoraima y también en otras revistas especializadas, y tiene un libro que, entre otros, que me parece muy interesante, que son las piedras ornamentales de la ciudad de Algeciras, que es interesantísimo, me parece que lo debíamos de tener todos los algecireños. Y nada, él se ha prestado a hablar de los flysch, y aquí lo tienes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a su casa también. Antes de nada, me salgo del guión, cuando se llega a esta zona, geológicamente hablando, ¿qué piensa de ella? Ya la conocía porque durante la carrera nosotros viajábamos a las distintas zonas de Andalucía y de España a conocer la geología, y ya la conocía, pero el medio natural de aquí, tanto la geología como lo que es el parque, los bosques, todo, la verdad es que me dejó impresionado. Llevo 35 años va a hacer ya aquí, y creo que el medio natural es uno de los motivos por los que continúo aquí. Lo que te arraigó ya, ¿no? Como Sí, el que dice. creo que sí. Los flysch, algo que puede pasar muy desapercibido para la mayoría de la sociedad, pero algo tan natural, sobre todo en nuestra zona y en nuestras características. ¿Qué son los flysch? Bueno, la palabra flysch es una palabra de origen suizo, que fue donde se definieron este tipo de sedimentos, que significa deslizamientos de ladera, corrimientos y tal, porque generalmente en este tipo de materiales suele haberlo. Lo que se conoce aquí como greera, como deslizamientos y tal, es de donde viene el origen de la palabra flysch. Son, como digo, unas rocas sedimentarias, unos sedimentos marinos, depositados en fondos marinos muy profundos, en los fondos abisales, a 3, 4 o 5.000 metros de profundidad, y ahora los tenemos aquí. Debido a la orogenia, al plegamiento, lo que estaba en el fondo del mar se ha replegado y actualmente los tenemos en superficie. Los flysch, básicamente, como se ve en la fotografía que estamos viendo, es una alternancia de estratos, de capas, de rocas duras y rocas blandas. Ante la erosión, las rocas duras resaltan, mientras que las rocas más blandas pues tienden a hundirse, y de ahí esa formación que vemos ahí. Pero no todas las alternancias de rocas duras y rocas blandas son flysch. Para que sean flysch, las rocas duras tienen que haber tenido un origen turbidítico, que se llama, un origen de sedimentos que estaban cerca del continente, la plataforma continental, y que por desestabilización, por terremotos, por lo que sea, se producen caídas a través del talud hasta los fondos marinos. En esos fondos marinos tenemos que pensar que lo que se está depositando son arcillas. Allí van floculando arcillas poco a poco y se va formando una capa de arcillas. Cuando llega una corriente de turbidez sobre estas arcillas, nos deposita una capa de arena. Hay que tener en cuenta que el tiempo en el que se puede depositar la capa de arcilla pueden ser cientos, miles o más de años, mientras que la capa de arenisca es un evento
instantáneo, un evento de pocas horas o de pocos días. Cuando esa corriente de turbidez se deposita, pierde velocidad en el fondo marino y deposita esas arenas, vuelve otra vez a depositarse, a producirse la floculación de la arcilla y vuelve a depositarse, ¿no?, un estrato de arcilla. La siguiente corriente de turbidez nos dará otro estrato de arenisca y esa alternancia rítmica es la que nos produce los flis, lo que se conocen como flis. Pero se ve una alineación casi perfecta, ¿no? Sí, pero eso son las capas, los estratos, son muy continuas. Hay que tener en cuenta que esa corriente de turbidez son gigantescas y al llegar al fondo del mar se expanden durante kilómetros cuadrados y entonces son capas bastante continuas. ¿Y dónde se forman los flis? ¿Solamente en zonas costeras o...? Siempre en fondos marinos profundos. Y siempre son preorogénicos, es decir, justamente cuando empieza la orogenia, cuando empiezan a plegarse esos sedimentos que se han ido depositando en el mar, la desestabilización por el plegamiento, por los movimientos continentales, hace que se deposite. Entonces, la orogenia nuestra, la orogenia alpina, la que ha formado nuestras cordilleras, tiene empezó hace unos 20 millones de años y los depósitos de flis tienen entre los más antiguos casi los 60 y los más modernos 12 millones de años. ¿En el campo de Gibraltar, aljibe y unidad Algeciras o cómo es? Sí, en el campo de Gibraltar tenemos dos grandes unidades. Bueno, antes, si no te importa, voy a hacer un breve bosquejo de cómo es la cordillera bética. La cordillera bética son todas las sierras que tenemos al sur de la depresión del Guadalquivir, hasta el mar Mediterráneo. Todas las sierras que tenemos son las cordilleras béticas. Y las cordilleras béticas tienen tres grandes unidades, que son las zonas externas, que serían todas las zonas calizas, como es la sierra de Cádiz, la sierra de Grazalema, todas las sierras calizas que llegan hasta Murcia, que pasan por debajo del mar y llegan hasta las Baleares. Esas serían las zonas externas. Luego tendríamos las zonas internas, que son las zonas más pegadas al mar, la zona de Sierra Nevada, de las sierras de Málaga, que son materiales metamórficos y tal. Y la tercera gran unidad de las cordilleras béticas son las unidades del campo de Gibraltar, que donde afloran, tienen ese nombre precisamente porque su principal afloramiento, donde más extensa es su afloramiento, es en el campo de Gibraltar. Y ahí efectivamente tenemos dos grandes unidades. Ambas son flis, ambas son turbidíticas, de origen turbidítico. Sería la unidad del aljibe y la unidad de Algeciras. La unidad del aljibe se caracteriza por unos grandes estratos de areniscas muy silíceas, que son los que dan en el relieve las sierras que tenemos. Todas las sierras, cuando miramos desde Algeciras hacia el norte, todas las sierras con todos esos estratos que se ven, con todos esos grandes estratos, eso sería la arenisca del aljibe, perteneciente a la unidad del aljibe. Y la otra gran unidad que tenemos en el campo de Gibraltar sería la unidad de Algeciras. La unidad de Algeciras se caracteriza porque son estratos bastante más finos, no son las areniscas, no son silíceas, no son de cuarzo puro como son las areniscas del aljibe, suelen ser calcarenitas, tienen fragmentos de roca y tal, lo cual nos está indicando que la procedencia de ambas unidades era distinta. En los sedimentos de la unidad del aljibe, la que da la sierra, provienen principalmente de África, mientras que la unidad de Algeciras, los sedimentos provendrían de paleorrelieves que habría por la actual zona del centro del Mediterráneo, que actualmente no existe. La erosión de esos paleorrelieves es la que nos depositó este tipo de lo que sería la unidad de Algeciras. ¿Dentro de los flis hay fósiles o no tiene por qué? Perdona que es que se me ha olvidado una cosa. Esto es precisamente un acantilado costero, que en la zona, si nos pasa la siguiente, que es la zona donde mejor se ven los flis. La zona donde mejor se ven los flis es en los acantilados costeros desde Punta Carnero hasta Tarifa. Con respecto a los fósiles, siempre se ha dicho que las turbiditas, los flis, son azoicos, es decir, que no tienen fósiles. Pero claro, hay que tener en cuenta la definición de fósil. Un fósil es los restos de las partes duras de un animal o de la actividad de ese animal. Eso también es un fósil. Entonces, aunque en este tipo de sedimentos no tenemos fósiles como tales, como entiende la gente, una concha de un bivalvo, de un gasterópodo, o lo que sea, pero sí que tenemos las huellas de su actividad. Por ejemplo,
ahí tenemos una serie de líneas que se corresponden a las huellas de los animales que vivían sobre ese fondo marino donde se depositaron. Las huellas de desplazamiento, de reptación, porque generalmente a esas profundidades son tipo gusanos, sí, principalmente gusanos, los que se alimentan y se mueven por ese fondo. Entonces, su actividad, como tenemos ahí, su actividad origina una serie de huellas que han fosilizado y que podemos considerarlo como fósiles. Serían lo que se conoce en geología como ictinofósiles, pistas más bien. Hay que tener en cuenta, eso es un estrato de arenisca. Y como estamos viendo, la pista, la huella de restación, está en relieve, sí, porque en realidad es el calco. Si volvemos a la idea de que cuando no hay corriente de turbidez en el fondo marino durante miles y miles de años lo que se están depositando es un estrato de arcilla, de barro, es sobre ese barro sobre el que se movían y se alimentaban estos organismos. Cuando la corriente de turbidez, ese estrato de arenisca, se pone encima de las arcillas, calca esa estructura. Nosotros lo que estamos viendo es el calco. En realidad, la huella estaría en el estrato de arcilla, pero como los estratos de arcilla se erosionan fácilmente, donde nos quedan estos restos y donde podemos constatar la actividad biológica que había en ese momento, era en la arenisca, con los calcos estos. Hace como un molde, ¿no? Son como moldes, un molde, efectivamente. Como un molde. Son moldes. Lo seguimos viendo, ¿no? Este también es un molde, sería el molde. Esta es una huella muy curiosa que se llama Paleodictium. Muy curiosa, como se ve, tiene forma de celdilla de abeja. No se sabe muy bien qué lo pudo originar, ni cómo se pudo originar. En la actualidad han bajado batiscafos y submarinos preparados a los fondos abisales, a 3, 4, 5 mil metros de profundidad, como ya dije antes, y se han visto en los barros del fondo, se ven esas estructuras, se ven esas celdillas como celdillas de abeja y tal. Sí. Se han cogido muestras para ver si se cogía el bicho que lo hacía, pero no se sabe. No da la cara, ¿no? Es un misterio, pero esto es una de las joyas fósiles que tenemos aquí en la zona, y no difíciles de ver para quien tenga la vista avesada para ello. Claro, claro. Y en este caso, ¿se puede poner en valor todo este conjunto natural de los flies? Hombre, yo no creo que se deba, sino que sería obligatorio. Esta riqueza patrimonial que tenemos, como son la geología de la zona, los flies de la zona, creo que sería imprescindible que se pusieran en valor. Este tipo de materiales, los flies, existen en otras partes de España, por ejemplo, en la cordillera pirenaica y en la costa vasca, que también es muy parecida a esta en el sentido de que también es una costa acantilada donde se ven muy bien los flies. Allí se ha creado un geoparque que tiene una repercusión económica para la población, porque se organizan visitas tanto en barco para ver la geología desde el barco, como rutas terrestres y tal, y hay todo un negocio montado alrededor de algo que aquí tenemos y que está pasando desapercibido. Entonces sería esencial la creación o el demandar la creación de un geoparque aquí en el campo de Gibraltar, y la formación de una serie de monitores que organizaran rutas explicativas para que la gente conozca el patrimonio que tiene, y que desgraciadamente sí, paisajísticamente es muy bonito, pero que no se le saca el partido que se le podría sacar. Es que el ejemplo que usted acaba de poner ahora mismo, estamos hablando de la parte norte de España, que no tiene nada que ver con el sur, pero coincide con lo que son los flies. En ambos hay flies. Sí. Hay que tener en cuenta que la cordillera pirenaica, a la que pertenecen estos flies, es también de la orogenia alpina. Entonces, en todas las cordilleras de la orogenia alpina, que van desde los Himalayas hasta aquí, hasta el campo de Gibraltar, existen estos materiales. No tan bien representados como aquí,
En el resto de Andalucía son afloramientos muy pequeños y tal, aquí sí que están muy bien representados y sobre todo al estar en la costa la denudación y la erosión marina en los acantilados pues nos lo pone de manifiesto. Carlos, antes de pertenecer a EPA, ¿conocías tú este patrimonio natural? Sí, en mi caso no es muy representativo porque creo que mi mujer es bióloga y entonces ella me tenía al tanto de esta riqueza natural que teníamos. Él ha dicho una cosa muy importante, que es la puesta en valor no solamente por el tema crematístico de empleo, sino también porque lo que se conoce se cuida, lo que no se conoce no se cuida. Y la exposición que ha hecho Paco es muy esclarecedora, es una riqueza natural que tenemos aquí, al lado nuestra, que no tenemos que irnos muy lejos y que desconocemos y que puedo decir, porque yo ando mucho por allí, que se cuida poco y que la gente no conoce y se la llena de basura y es una auténtica pena. Nosotros, a EPA, como bien sabéis, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, que lo que queremos es que Algeciras ponga en valor todo lo que tiene y esto es una cosa importantísima. Hay que hacerlo sí o sí. Así pues es. Sí es verdad que cuando llega esta temporada incluso, ¿no? Ya te ves gente por allí buscando erizos, por la zona de los Flix, buscando incluso algunas que otras lapas que se quedan. Sí, en especial hay una que está protegida y que se sigue cogiendo y que es una pena, está protegida y quedan pocas. Aprovechando la visita de usted como geólogo, la tierra algecireña, Campos Gibraltareña, es rica. En este caso, el suelo es rico, lo que tenemos por aquí, incluso en sus paisajes natural. Ya no le hablo del acantilado, ¿no? Que estamos hablando de los Flix. Digo en general. Bueno, geológicamente es muy importante porque son unos sedimentos que informan mucho de la historia geológica en la que estamos. Yo tenía un profesor que decía que las piedras son libros para quien lo sabe leer. Y aquí en el Campo de Gibraltar tenemos una auténtica biblioteca. Pero si no sabemos leerla, pues la tenemos de decoración. Rica en el sentido, por ejemplo, de explotación geológica, de minerales, de este tipo de cosas, no. Pero paisajísticamente y los dos parques que tenemos, que son dos joyas, hay que considerarlos riqueza, claro. Paco, muchísimas gracias por este ratito y sobre todo por darnos esa magnífica información a todos los algecireños y campos gibraltareños, ¿no? Sobre esos Flix que, como tú bien dices, hay que ponerlo en valor, en conocimientos desde los más pequeñitos hasta los más mayores, porque coincido con Carlos, hay que cuidar lo que sabemos, porque lo que no sabemos normalmente lo descuidamos, y ahora que tenemos este tesoro al alcance de nuestras vistas, de nuestras manos, es momento de ponerse manos a la obra y de cuidarlo. Encantado, ¿eh? Muchas gracias. Yo quería añadir una cosa, si me permite. AEPA sigue intentando volver a la actividad normal y tenemos a la vista un nuevo Viernes de Patrimonio que vamos a contar con una persona que todos sabemos de su amplio conocimiento y que nos va a hablar sobre la Torre del Fraile, la Torre de los Canutos, que es el profesor Ángel Sáez. Quiero hacer hincapié en esto. La Torre de los Canutos, la Torre del Fraile, es el edificio más antiguo del municipio de Algeciras y tristemente lo estamos dejando caer. Existe un proyecto que no recuerdo si es desde 2008 o 2009, precisamente del profesor Sáez y otro profesor que no recuerdo el nombre, que me perdone, de la rehabilitación, sobre la rehabilitación de esta torre, y ahí se ha quedado. Es una pena, a ver si poco a poco despertamos el interés de los responsables del patrimonio para poner en valor estas cosas. Es el edificio más antiguo y digo bien, es de 1588. ¿Y este viernes vais a hablar sobre él? Todavía no lo tenemos cerrado por el tema de la pandemia, pero el próximo Viernes Patrimonio va a ser esto. Y pues volveremos a retomar los cafés de AEPA, hablemos de salud, con temas muy interesantes como siempre. Y como siempre intentando contar con personas que saben, que son las que nos pueden abrir los ojos a lo que nos rodea. Carlos, muchísimas gracias por este tema tan interesante, como le hemos dicho a
en este caso Francisco, y gracias una vez más, ¿no?, a EPA por contarnos y enseñarnos e ilustrarnos ese patrimonio tan querido que tenemos y tan rico en nuestra ciudad. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros ponemos punto y final, le emplazamos a que mañana jueves continúen con nosotros aquí en la programación de Onda Algeciras Televisión. Que descansen y hasta la próxima.